Le preguntamos al AMLO del pasado su opinión sobre lo acontecido en la línea 12 del metro. Y esto fue lo que nos dijo. Termina otra semana de malas noticias, tanto en México como en el extranjero, sobre lo que sucede, acontece en nuestro país. El distintivo es la corrupción, la impunidad, la violencia. Se dieron a conocer estos lamentables hechos. Una obra construida o mal construida, importándoles nada más lo jugoso del contrato, el obtener más ganancias, porque de ahí entregan los moches, los chivos, los sobornos a los altos funcionarios públicos. Todo esto acompañado de la impunidad, porque en cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables. No se castiga como lo hacen aquí a los chivos expiatorios, se exhibe a un o dos funcionarios y se acabó, sino en este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de Obra Pública. La verdad es que aunque no quisiéramos abordar este tema, tenemos que, porque este triste, terrible e indignante suceso tiene un responsable y es, señoras y señores, el Estado. Lo vean por donde lo vean, con banderas, con partidos, sin partidos. Y un suceso de esta magnitud, más allá del daño estructural, es una tragedia porque se llevó consigo al suelo literalmente a hombres, mujeres que resultaron heridos y muertos. Porque un suceso de esta magnitud acaba de dejar un daño irreversible en 25 familias mexicanas y puede que más. Y alguien, amigos, amigas, tiene que hacerse responsable. Eso sí, después de que el presidente tome su desayuno, porque para eso están las mañaneras. La línea 12 del metro, o como se le conocía, línea dorada, ha sido una de las obras de infraestructura más polémica de los últimos años en México. Pues no solo ha sido una de las más costosas, con un gasto final de 24,000 millones de pesos, cuando nos dijeron que no iba a costar más de 17,000, sino que además, al año y medio de haberla inaugurado, autoridades del metro dijeron que iban a cerrar 12 de las 20 estaciones para corregir daños estructurales que venían del inicio de la obra. A partir de las 23 horas de la noche del viernes 2 de agosto, miles de usuarios de la línea 12 del metro tuvieron que salir de los andenes para completar sus recorridos a bordo de autobuses de la red de transporte de pasajeros, debido al inicio de los trabajos de mantenimiento en las vías de la llamada línea dorada. Se hicieron un montón de investigaciones, de reparaciones, y parecía que la línea 12 del metro nunca iba a quedar terminada, con todo el dinero y presupuesto que se llevaron al ir reparando. Y es aquí cuando comenzaron las advertencias, pues decían que como los trenes que se pidieron no entraban en los rieles que se hicieron, lo más recomendable era pasar de rieles a llantas. Y nos advirtieron, hay video, chavos, nos dijeron que si no se hacía esto, lo más probable era que algún día iba a haber un descarrilamiento. Mostraron un documento del 20 de agosto del 2007, donde el director del metro, en ese entonces, le recomendó usar trenes de rodadura neumática. Aunque más del 90% de metros en el mundo son férreos, yo les sugiero que decidamos por trenes neumáticos, previendo cualquier incidente grave en la línea 12 que pudiera opacar sensiblemente nuestra administración, dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal. Vayámonos por la segura. Y aquí está el documento. Pero al ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México y hoy canciller de la República, se le hizo muy fácil decir, yo no fui, a mí ni me vean, y háganle como quieran. Porque, según él, y nada más que él, la línea 12 del metro era una obra completa, terminada
con la tecnología más avanzada del mundo. Porque no importa el tiempo que pase, las malas mañas al parecer nunca se olvidan. La línea 12 del metro arrancó su paso en los últimos 2 años de Felipe Calderón. Se aventó completo el tramo de Peña Nieto y vino a descarrilarse a los 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque además de las múltiples reparaciones a lo largo de todos estos años, luego del sismo de 2017 se reportaron daños en la estructura de la línea 12 del metro. Falta un pedazo ahí a la estructura esa de ahí. Ya se está cayendo. Ahí mismo se rompió y nada más lo resanaron. ¿Hace cuánto? Tiene como medio año. La zona fue reparada en octubre de ese año por el metro y está a aproximadamente 1,5 kilómetros del accidente de lunes. Denuncias como estas preocupaban no solo a los vecinos, sino también a las autoridades, por lo cual nada de que no podía saberse, nada de que fue un accidente, porque sí se sabía. Hasta Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo y se cansó de decir que diariamente se hacían supervisiones a estas denuncias. Todos los días se da mantenimiento y revisión, pero hay que esperar el peritaje. Y el peritaje nos va a decir exactamente qué pasó. Señala que se ha dado mantenimiento a toda la línea del metro y en particular esta línea. ¿Quiere decir entonces que ha fracasado este mantenimiento por lo que vimos anoche? No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes. Entonces, chavos, no es accidente. Esto se llama, con todas sus letras, negligencia. Negligencia en la que participan tanto el PAN como el PRI, como el PRD y hasta Morena. Sin embargo, y como suelo decir, y decimos aquí en A Darle, lo más probable es que al que se castigue sea un político de salida o en decadencia o a un constructor de medio pelo, porque en la 4T, como ha pasado en otras administraciones, no pasa nada. Las autoridades que salieron a dar la cara, porque eso es mínimo lo que tienen que hacer, la verdad es que no dijeron nada. Se limitaron a decir, no, ¿para qué se los cuento yo? Véanlo. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades. Nuestro presidente hoy tiene la oportunidad, otra oportunidad histórica, de demostrar que lo que había dicho en campaña no se va a quedar en un dicho y lo puede hacer. Porque en 2017, mi querido Andrés Manuel, no quitaste el dedo de renglón de la llaga cuando lo del socavón del Paso Express. Fuiste claro en que había que castigar, había que investigar, no más corrupción. Y el día de hoy, a 2 días del accidente, de la tragedia, con todo el equipo de noruegos y los que tú quieras, no hay ni siquiera nadie cerca a quien puedan fincárseles responsabilidades evidentes. Así que, como cuando fuiste AMLO del pasado, acusaste, denunciaste, exigiste justicia, reparación del daño y fin a la corrupción, hoy otra vez la vida te da la oportunidad de que cumplas eso que dices. Porque lo que parece de todo esto y lo que nos confirma todo esto es que en política no hay izquierda, no hay derecha, solo hay intereses privados, los cuales lamentablemente siempre 10 de 10 acaba pagando el pueblo con su dinero o con sus vidas, como pasó el lunes. Este acontecimiento, esta tragedia, este accidente, por más que quiera separarse de la política, no se puede, porque estuvo en manos de los políticos el haberlo podido evitar. ¿Y por qué no se evitó? Por la corrupción. Así, tal cual, corrupción e impunidad. Pero pedirle hoy en día a un político que no sea corrupto es como pedirle cualquier cosa. Volvemos. La nota buena ondita de la semana, que por cierto no fue difícil de hallar después de tanta tragedia, es que al director de este programa, pues tenemos que felicitarlo porque por fin pudo hacerse acreedor a un auto. It's Britney, bitch. Sí, a un auto de formal prisión por toda la piratería que se le encontró en su computadora. No es cierto. Esa no es la nota. Como es
No lo sé de cierto, porque no me consta, pero tampoco lo dudo. La nota buena onda de la semana la vuelve a dar el pueblo de México. Una vez más, ante una tragedia, ante una desgracia, sale, se hermana, se solidariza. Y eso, chavos, chavas, niños, niñas, abuelitos, tíos, es digno de reconocer, es digno de alabar y ojalá que también se vuelva algo digno de copiar, de emular. Porque más tardó en caer el trabe en que la gente estuviera ya ahí buscando cómo ayudar, cómo sacar, cómo aliviar a la gente que sufrió este percance, esta tragedia. Trabajadores, enfermeros, doctores y jóvenes que estaban cerca del accidente acudieron a ayudar a los heridos sin importar lo endeble que se observaba la ballena que se vino abajo y que incluso el tren estuviera aún moviéndose. Y este tipo de cosas nos conmueven a todos aquí en A Darle porque podemos ser muy diferentes, pero a la hora de la hora los mexicanos nos unimos como pocos. Vimos de todo, los que sacaron sus escaleras de pintor, los que se metieron abajo de las piedras, a los coches, los servicios médicos, los policías, los que daban agua, los que asistían a los paramédicos, los que cuidaban, los que curaban, todo México se volcó para que sus congéneres que estaban ahí sepultados en esta nueva tragedia supieran que no estaban solos, que el mexicano no deja solo nunca a su compatriota, sobre todo menos cuando hay una desgracia de por medio. De ese tamaño es el corazón de México, de los mexicanos, que nunca dudan, porque está bien puesto en su lugar, nunca dudan en asistir y auxiliar a un hermano en desgracia. Somos un excelente país de ciudadanos que quizá tengamos gobernadores que no nos merecen, chavos, Piensen eso. A todos los que ayudaron a esos mexicanos, gracias de parte de mía y de todo el staff de A Darle, gracias. Ustedes demostraron lo que es la patria, lo que es ser mexicanos, lo que es ser ciudadanos. Y eso, chavos, es lo que mantiene todavía este país funcionando. Eso es lo que mantiene que México siga a pesar de México mismo, con sus instituciones y sus gobiernos que parecieran ver a otro lado o hacer las cosas diferente como debieran. Ustedes son la razón por la que México funciona y eso deben sabérselo, deben creérsela, chavos. Y eso que hacen es lo que demuestra que el cambio está en cada uno de nosotros. Nos vemos. Bueno, chavos, y antes de que se vayan, aquí abajito le dan like, se suscriben, mis queridos chavorrucos, y compartan. Compartan porque este esfuerzo que estamos haciendo es para que llegue a la más gente posible. Contamos con ustedes. See ya later, alligator. Oiga, ya me están cambiando ustedes, ¿ya vieron? Ya me están cambiando, ya también le echo la culpa al PRI y al PAN. ¡Ah, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Una vez. ¿De dónde lo saqué? Es que... ¿Cómo era? Sí, era más o menos, ¿no? Que en la política no existen colores, ni amistades, ni nada por el estilo, sino solo contratos. Se nos fue la luz.